Los abusos sexuales sin duda son delitos que dejan heridas profundas en las víctimas, que muchas veces son difíciles de sanar o que causan la muerte, el suicidio de las víctimas. Pero también, según muchos especialistas, puede haber esperanza en el camino de la recuperación. Está con nosotros la psicóloga y escritora Vinca Jackson, que nos acompaña en Encuentro en Vivo. ¿Cómo estás, Vinca? Bien, Guillermo, millón de gracias. ¿Qué cambió en Chile para este giro, sobre todo encarando el tema de la legislación? Ha cambiado en Chile lo mismo que yo creo que está también cambiando a nivel mundial, que es la conciencia de las personas en relación a este tipo de temas, gracias a las voces de muchos sobrevivientes que han ido abriendo sus historias, sus testimonios. Hace 10, 15 años poco se hablaba, cada vez más existe una toma de conciencia sobre los daños que deja el abuso, la necesidad de proteger a los niños y la necesidad de tiempo que tienen las víctimas también, que vivieron crímenes cuando eran tan pequeñas que no podían hablarlo sino hasta mucho después. Y eso hemos visto en los casos de Australia, en Estados Unidos, en mismo Irlanda, Estados Unidos, ¿Pensilvania? En Pensilvania y en Boston muchos años atrás, que décadas después recién las personas pueden hacer sentido de lo que vivieron, elaborarlo, procesarlo y contar la historia. Ahora, cuando dices conciencia, tomar conciencia, ¿quién? ¿El público en general o la víctima y su entorno? Yo creo que la mayor conciencia ha sido desde la sociedad civil en relación a lo que ocurre con el abuso. Para las víctimas también hay una toma de conciencia en el sentido de que, el abuso sexual ni siquiera comienza con un primer evento abusivo. En los casos de niños que han sido abusados sistemáticamente, comienza mucho antes. El abusador crea un contexto, ¿El grooming? También, claro, y en esa situación que un niño no tiene cómo decodificar, comienza una historia que puede durar muchos años o, independientemente de su duración, por la dificultad para decodificarla, y el abuso se describe muy bien como una suerte de choque entre idiomas diferentes, la sexualidad del adulto, la carga libidinal del adulto, que no tiene nada que ver con la del niño y su recorrido, incluso con la del adolescente. Pero no solo del lenguaje, sino también de una cuestión de maduración, de entendimiento. No, claro, del concepto. Exactamente. Al decir un idioma, es todo lo que ello conlleva, o sea, neurodesarrollo, claro, el cuerpo, la historia vivida, el contexto, lo que significa ser niño en una situación de dependencia inexorable en relación al mundo adulto y lo que significa ser adulto en materia de tú sí puedes ejercer consentimiento. Ahora, muchas víctimas cuentan cómo a veces en clases de ciencias naturales o a veces ¿cierto? Por el relato de otra amiga o a veces porque escucharon algo en los medios o lo leyeron en un libro. O porque se siente extraño, ¿no? Exacto, toman conciencia de lo que realmente vivieron. Otros, por fenómenos de supresión de la memoria, van recuperando memoria mucho tiempo después. Y no es casual que nos encontremos con tiempos promedio de develación de, como fue en Australia, sobre 50 años. Es más, ahora en Pensilvania, que es un estado donde las víctimas pueden iniciar acciones penales hasta los 50 años y civiles hasta los 30, de los 301 sacerdotes denunciados, solo 2 van a poder ser llevados a la justicia. Claro, porque ya es demasiado tarde. Es decir, penales para meterlos detrás las rejas y civiles para una compensación o para una reparación. Para el tema de los daños. Hablemos de la ley. ¿Cuál es el problema hoy? Porque Chile acaba de hacer un paso muy, muy importante. ¿Qué pasa con otros países alrededor? ¿Y cuál es el desafío hoy para decir, sí, señores, al fin? A ver, Chile da un paso muy importante porque desde el Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, se le dio suma urgencia a la ley de imprescriptibilidad del abuso ahora en mayo y el Senado chileno la aprobó en lo general el pasado mes de julio. Es decir, que no expire el caso, no importa la cantidad de años. Esa es la idea y debería estar promulgada de aquí a fin de año, pero todavía no termina la discusión en el Congreso y tú decías, bueno, ¿qué es lo que falta? Falta no solamente dejar establecido que este tipo de delitos son tan atroces y son de una... de ciertas características, son un tipo de delito único en el sentido de que las víctimas
no pueden entenderse como tales sino hasta mucho después. Por lo tanto, no puede haber límite de tiempo. Pero si la ley corre de aquí en adelante, todavía tienes muchas generaciones de víctimas que no alcanzaron a realizar su denuncia o cuyos casos ya prescribieron. Misma situación es lo que se señala en Pensilvania, por eso el fiscal Shapiro está apelando fuertemente a los cambios en los plazos de prescripción acá. Si la ley se aprueba, el desafío que yo creo que tenemos, no es que yo creo, o sea, confío en que el Senado chileno y el Congreso en su conjunto entiendan que la imprescriptibilidad tiene que ser plena. Para todas las víctimas, las nuevas generaciones que van a denunciar recién y las viejas cuyos delitos ya prescribieron, y en lo penal, tal cual tú señalabas, para poder iniciar acciones de ese tipo, pero también en lo civil, porque un problema fundamental que nos cuentan acá también las organizaciones como Child USA y Marcy Hamilton, que ha sido una tremenda líder por la reforma de todo el tema de la prescripción, es que el costo de la terapia y los gastos médicos se hace tremendamente alto para los sobrevivientes de abuso. Claro. Son terapias largas. Y no puede ser que ese costo, que todo el costo moral, el costo físico, el costo psicológico y además el costo material... Bueno, ahí viene lo civil, ¿no? Claro, la reparación. sea de cargo solo de las víctimas. Ahora es lo civil lo que puede remediar esa situación. Y, bueno, Latinoamérica ha ido avanzando en esto. Argentina cuenta con su ley desde el 2015, Perú recientemente, Ecuador, Chile está durante este año debería lograrlo, pero... Todos tenemos el gran desafío de cómo lograr que se incluya a todas las víctimas para quienes los delitos prescribieron. La retroactividad es... Debe haber alguna figura legal para ello. Tiene que existir. Yo creo que con buena voluntad y con voluntad política, además, se podría lograr. Porque también puede existir una figura legal para aquellos casos en los que fueron declarados inocentes cuando en realidad no lo fueron. Entonces también seguramente existe una figura legal para dar vuelta a la historia y dar justicia. Aquí en Estados Unidos se ha cultivado, o sea, se ha contemplado una figura bien interesante que son las ventanas de imprescriptibilidad. Entonces, durante plazos de 4, 2 años, se levanta la prescripción y se llama a todos los sobrevivientes, aun cuando el delito haya prescrito hace mucho, para que puedan tener la oportunidad de hacer la denuncia. Es más, ahora, debido consecutivamente al reporte de Pensilvania, se informaba que estados como Delaware, Hawái, etcétera, iban a levantar toda restricción para que las personas que nunca pudieron denunciar pudieran, en lo civil, que es esencial, iniciar acciones legales. Para reparación. Y Delaware es un estado netamente católico también. Sí. Al igual que Pensilvania. Yo creo que tanto para las víctimas, como para las sociedades, como para la propia iglesia, solo con verdad y con reparación y con justicia se puede pensar en escribir otra historia. Yo leía mientras tú iba escuchando acá también del perdón del Papa, de lo que ha pasado en Irlanda. En Chile pasó algo similar, por ejemplo, en la visita a Iquique, donde muy poca gente llegó. No es que la gente haya perdido toda la fe, no es que estén... es la mirada a la institución. Es la mirada a la institución y es una declaración bien firme como sociedad de no estamos dispuestos nosotros a habilitar una institución, cualquiera sea, la iglesia de la denominación que sea, el sistema educacional, el sistema de protección, que avale abusos o que los encubra y que de esa manera permita que otras víctimas corran peligro. Claro. Limpiemos esto primero, llevemos todos los casos que se pueda a la justicia, escuchemos a todos los sobrevivientes y entonces de verdad se puede hablar de perdón o de escribir una nueva historia. Nos vamos con Vinca Jackson al corte comercial. Gracias, buena suerte, Vinca. Gracias, un gusto Guillermo. verte. Un Siempre. gusto por visitarnos. Sí. Gracias.